Nuevamente, muy buenas noches para los que acabaron de ingresar. Vamos a dar entonces inicio a nuestra nueva sesión donde hablaremos acerca de la doctrina de la santidad de Dios. Y para este estudio hoy nos va a acompañar Juan Manuel Vázquez, quien es ingeniero electrónico y está haciendo estudios en teología. Bienvenido, Juan Manuel. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues Buenas gracias a Dios noches. también por tenernos aquí reunidos. Me parecería, pues, para empezar conveniente hacer una oración pidiéndole a Dios que nos guíe. Entonces, Claro que sí. voy a empezar con eso. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por que tú pones en nosotros el deseo de conocerte, de saber más de ti, y por eso abres este tipo de espacios para que nosotros podamos reunirnos como iglesia alrededor de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú abres nuestros ojos para que seamos más como tú y te conozcamos y así podamos cumplir nuestro propósito de vida. En el nombre de Jesús ponemos este estudio en tus manos para que las cosas que aquí se digan te honren y sean guiadas por tu espíritu para que podamos aprender verdaderamente de ti y no de las opiniones de los seres humanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nuevamente, buenas noches. Llevamos ya un tiempo, desde que empezamos este año estos espacios de estudio, en ver que la teología no es una cosa extraña, no es una disciplina que está ajena a nosotros como creyentes, sino que por el contrario es algo que a lo que podemos acercarnos y hecho en la vida práctica, que no es solamente una colección de sabiduría que podemos tener y que allá está muy bien, sino que es algo que en principio debe llevarnos a conocer más a Dios de forma personal y reflejar su carácter. Pues empezamos en la primera lección viendo acerca de la dicotomía que existe usualmente entre lo que se predica y lo que se practica y cómo intentar a través de un estudio de corazón de las escrituras y de la teología quitar esa dicotomía. Luego vimos acerca de las escrituras, que son la fuente de nuestra teología, la fuente porque es el regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos conocerlo y entenderlo. Y luego empezábamos a ver acerca de la doctrina de Dios. En la doctrina de Dios pues veíamos acerca de él, de su naturaleza. Y aquí el autor en particular que estamos estudiando, Paul David Tripp, toma una decisión interesante cuando empieza a estudiar acerca de las perfecciones divinas o de los atributos divinos. La mayoría de los libros empezaría a catalogar los atributos de Dios en la categoría de los incomunicables y comunicables y hacer un análisis como sistemático acerca de ellos, donde la santidad aparece generalmente tarde en el menú, por decirlo así, en el índice. Usualmente empezaría entonces los atributos incomunicables, empezaría pues todo aquello que no podemos ser nosotros de Dios, todo lo que no puede hacer, pero el autor toma una decisión muy interesante y es comenzar con la santidad. Me gustaría escuchar de pronto de alguno de ustedes qué piensa acerca de esta decisión del autor, por qué piensan que es importante desde un punto de vista y desde un acercamiento práctico a la teología sistemática empezar por la santidad. Y si están de acuerdo con esa decisión. Vale, Lady, adelante. Hola, buenas noches. Pues es que como la visión es 12 doctrinas para aplicación a la vida, entonces yo creo que se refiere a cómo nosotros podemos aplicar la santidad en nuestra vida. Por eso el autor lo escogió. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? Luis, adelante. Buenas noches. Pues pienso que según lo que se lee, tiene que ver con todo, ¿no? Está implícito todo lo que hacemos, todo lo que somos, con la santidad de Dios. Entonces, creo que tiene esa magnitud, ¿cierto? Esa grandeza, digamos,
porque todo gira tal vez alrededor de su santidad, por lo que logré entender, digamos. Vale, Luis, muchas gracias. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que nos dediquemos, tenemos que tener en cuenta la santidad de Dios. De acuerdo. Listo, muchas gracias. Gloria. Buenas noches. Sí, correcto, definitivamente la santidad es la norma de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Por eso es súper importante empezar por la santidad y tener en cuenta, pues, obviamente esta doctrina. Ok. Claudia. Sí, Juan Manuel, justamente en el curso que estamos viendo de Santidad Ligonier, el ministerio Ligonier, sobre todo su misión más importante es enseñar al mundo sobre la santidad de Dios. Ellos lo consideran el atributo más importante. De hecho, en el pasaje que tú vas a mostrar hoy de Isaías 6, cuando se dice el uno al otro a voces diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice toda la tierra está llena de su gloria. Ni siquiera dice toda la tierra está llena de su santidad, sino su gloria. Entonces, la santidad de Dios es la gloria de Dios y yo creo que eso lo vamos a ir entendiendo en la medida que estudiemos más sobre este atributo. Listo, perfecto, sí, muy cierto. Santiago. Buenas noches, soy Paola Calderón, Santiago es mi hijo. Buenas noches. Okay. Vale, Paola. Gracias. Bueno, yo realmente considero que Paul Tripp, el autor del libro, al igual que todo el material que nos hicieron llegar, nos recuerda que no se trata de nosotros. O sea, lo que estamos ahora conociendo, lo que necesitamos conocer, se trata todo de nuestro Dios, ¿sí? Todo tiene que ver es con Él, realmente. Y con el Dios Santo, que es en esencia santo, o sea, con lo que hace parte de la naturaleza de Dios. Y me parece muy interesante porque generalmente tendemos, no sé, ahora último es como más notorio, no sé, tendemos a basados en que el Señor Jesús o que Dios se humanizó, ¿verdad? Y se nos reveló a través de su Hijo. A veces nos ponemos en un plano muy, ¿cómo llamarlo? Como muy cercano, como que se nos olvida un poco que se trata de nuestro Dios Santo y de quién es Él en esencia, que no es igual a ninguno, que es incomparable, que no tiene comparación, que no es semejante a nadie, y como que nos quedamos nosotros también en un tema de mirarnos mucho como un reflejo, ¿cierto? De algo que no es como nosotros, de alguien que no es en absoluto igual a nosotros. Entonces me parece que es un muy buen punto de partida para ubicarnos a nosotros en quiénes somos nosotros y quién es ese Dios Santo, apartado y totalmente diferente a nosotros. Vale, sí, muy cierto. Muchas gracias. Bueno, voy a dar la palabra a Ricardo. Sí, estaba recordando lo que dice el autor en la página 98. Dice, la santidad de Dios no es un aspecto de lo que Él es, no. La santidad de Dios es la esencia de lo que Él es. Si preguntaras cómo se revela la santidad de Dios, la única respuesta válida sería en todo lo que Él hace. Y qué bueno lo que decía Pablo ahorita de ponernos en nuestra posición como criaturas y ver esa gran diferencia que tenemos con Él. Y aumenta mucho más su gracia de habernos ofrecido esta oportunidad de conocerlo más. Sí, listo, de acuerdo. Por allá he visto otra mano levantada. Paola. Sí, yo también, aunado pues a lo que dicen los demás aquí presentes, yo también pensaría, Juan Manuel, que
Si nosotros, si el objetivo es que estas doctrinas las apliquemos a la vida diaria, pues primero nosotros tenemos que saber cómo es Dios y quién es Dios, y si Él nos hizo a su imagen y semejanza, pues primero tengo que saber cómo es Él para saber entonces a dónde tengo que llegar yo, ¿no? Pensaría Sí, también eso, ¿sí? sí, muy cierto, de acuerdo. Voy a compartirles pantalla. Tengo una pequeña presentación preparada. La idea es como irla conversando, en el que básicamente lo que voy a hacer es seguir la exposición del libro, haciendo de pronto algunos comentarios en algunas partes, y posteriormente si la idea es que tengamos una charla en torno a este tema que es la santidad de Dios. La santidad de Dios, pues bueno, esa misma palabra santidad es una palabra que es un poco extraña para nosotros porque aunque la hemos escuchado, independientemente si venimos de una tradición católica o evangélica, desde muy pequeños uno escucha acerca del Dios Santo y de la santidad, pero es una palabra que es un poco difícil de entender. Entonces, como comentaba, esa palabra es una palabra difícil de definir cuando uno busca en un diccionario o busca incluso en libros de teología. Es una palabra muy amplia que implica muchas cosas. Aquí el autor, pues, que ha elegido convenientemente unas figuritas para representar cada una de las 12 doctrinas, habla de la pues tiene esta curva para definir la santidad y habla de la santidad de Dios como una curva orgánica, pues esa representación de esta forma rompe intencionadamente las reglas visuales para hacer referencia a la idea de estar apartada. Entonces, esa parte de esa apartarse, de ser diferente, de ser más grande, va a ser fundamental para entender la santidad de Dios. El autor empieza diciendo en su capítulo, hay un solo Dios y verdadero. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y empieza a hablarnos acerca de ese Dios y nos dice que es infinito, perfecto y puro. Dice, Dios es santo en todos sus propósitos y en todas sus obras y en todos sus mandatos. Y por ese hecho de ser infinito, perfecto y puro, pues Él va a ser merecedor de toda adoración, de servicio y obediencia por parte de todos, pues todas sus criaturas, tanto los seres vivos, los animales, los ángeles, las personas, todo lo que existe. Aquí quiero volver un poquito porque estas tres ideas de infinito, perfecto y puro, en cierta forma nos van a ayudar a entender ese concepto de santidad. Y aquí va a venir una parte muy interesante, y es el hecho de, bueno, si Dios es infinito, si Dios está más allá de todo lo que tiene fin y nuestra mente es finita, si Dios es perfecto y nosotros estamos alejados de la perfección, y si Dios es puro y nosotros pues en nuestra vida hemos fallado bastante y tenemos la mancha del pecado y pues digamos que en cierta forma distamos de ser puros, ¿cómo vamos a entender quién es Dios y cómo es Dios? ¿Cómo, si Él se sale de todo lo que podemos entender, cómo podemos entenderlo? Y el autor propone una herramienta dada por Dios para entenderlo, y es la imaginación. Y él define la imaginación de una forma muy interesante. Él dice, la imaginación no es la capacidad de inventar algo que no es real, sino la capacidad de percibir algo que es real pero invisible. Aquí quiero hacer una pausa, le voy a pedir a Paola que me vaya diciendo quién está participando y quiero preguntarles, primero, si ustedes habían considerado antes de la lectura la imaginación como una herramienta importante para conocer a Dios. Me gustaría ver la participación de unas 2 o 3 personas. Lady Natalie. Y luego Marcela. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. Ah, bueno. Pues es que
Con respecto a la idea de la imaginación, pues no estoy segura de estar de acuerdo, porque es que a mí me parecería que esa definición es más concorde a la fe, ¿sí? Porque es que la imaginación, para mí, sí es la capacidad de inventar, o no inventar, sino crear, idear algo que no es real. Y ahí inclusive cabe una cosa que, bueno, tiene su explicación teológica desde el inicio de los tiempos, que es la mentira. Entonces, que ahí estoy en una clase, ay, qué pena, que yo creo que todos están escuchando yo aquí las conversaciones de la familia. Bueno, entonces, ¿qué? Sí, o sea, dentro de la imaginación, de la capacidad de inventar, puede inclusive incluirse la mentira, ¿sí? Entonces, esa definición de imaginación no, como que no me parece, y me parece es que es más adecuada hacia la definición de fe. Ok, vale, muy válido tu comentario. Chévere el hecho de nosotros poder cuestionar lo que dicen los autores, por el hecho de que nos ayuda a no poner nunca a un ser humano en el lugar de autoridad, ¿no? Y siempre la palabra. Entonces, muy bienvenido tu comentario. Sigue Marcela. Buenas noches. Buenas noches. No lo había considerado porque en muchas partes de la Biblia el Señor, como que en su misericordia para con nosotros, nos muestra muchos ejemplos para nuestra imaginación, para que como que lo contemplemos y tratemos de entender un poquito. Y se me viene a la mente, por ejemplo, Daniel, y el Señor le muestra a Daniel tantas cosas, pero son cosas como imaginarias, porque, por ejemplo, en la profecía que le muestra acerca de los reinos y le hace ver una estatua inmensa, en la cual está como en 4 partes, y le explica que cada parte es un reino y que cada uno va a ser peor que el anterior, y entonces es el Señor en su misericordia mostrándonos estas cosas así como imaginativas para que uno pueda entender un poquito de sus propósitos y de sus planes, y eso sí lo voy a contemplar. Listo. ¿Hay alguna otra persona? Sí, Katiuska y luego Santiago Linares. Ok. Es Katiuska y Santiago, o Santiago, si está ahí listo. Sí, buenas noches. Quería aportar, bueno, que digamos, yo lo veo desde el punto de vista obviamente de Levi, y creo que pues también opino exactamente lo mismo, pero también lo veo desde otro punto de vista, pues a mi percepción, cuando yo leo la palabra de Dios, la imaginación me ayuda a ponerme en esa posición, a sentir ese momento, esa historia, y quizás a entender un poco más ese pensamiento, ese sentimiento, pues con Dios o con el personaje que pues se está hablando. Digamos que es la manera también que Dios me da de sentir eso real, ¿sí? Pues no sé, es mi punto de vista. Ok, vale. Listo, ¿y Santiago? Buenas noches. Digamos, quiero aportar algo en relación a esa definición que está ahí. Yo encuentro otra que es un poco, que complementan algo, sobre todo para el aporte que voy a dar. Dice que la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad, o que son o fueron reales, pero no están presentes. ¿Por qué quiero traer esto acá? Porque realmente la imaginación es parte de las herramientas que Dios nos dio para desarrollar su plan. Si no fuéramos imaginativos, simplemente seríamos, no tanto como robots, pero esperaríamos simplemente la orden completa de Dios con puntos y comas, porque no podríamos desarrollarla de no ser que utilicemos la imaginación. Es inevitable que cualquier ser humano en el planeta
imagine el rostro de Dios porque siempre queremos ver tangibilizado algo porque estamos acostumbrados a que visualmente podamos percibir un ser, ¿sí? Yo me imagino Dios de alguna forma, ¿sí? Y sobre eso, pues empiezo a obedecer a esa persona porque es inevitable, ¿sí? Y cada uno, no digo que nos sigamos imágenes ni nada de eso, no se trata de eso, se trata de que yo veo al Padre como me lo imagino dentro de mí y a ese Padre yo le respondo de una forma particular. La imaginación me sirve justamente para que yo haga lo que Él me dice que haga de una forma particular, que yo la hago diferente a los demás y eso es lo que me diferencia justamente en la creación y en lo único que es cada persona pues en la creación de Dios. Gracias. Ok, listo. Yo iba a traer a colación esa misma definición. Muchas gracias por leerla. Y aquí, bueno, voy a dar como mi punto de vista y es, de pronto yo tampoco estoy de acuerdo con la definición que presenta el autor, pero sí estoy de acuerdo en que es importante y necesaria para entender las cosas de Dios. Entonces, él define la imaginación no como la capacidad de inventar algo que no es real, cosa que podría entrar dentro de la imaginación, sino para percibir algo real pero invisible. Aquí voy a mostrar cómo la imaginación básicamente parte de la palabra imagen, ¿no? De hacernos imágenes en la cabeza. Como dice la definición que nos leyeron ahorita, facultad humana para representar mentalmente, hacer representaciones. Y es la forma en la que nosotros entendemos a partir de la imaginación. Entonces, pues digamos yo que estudié ingeniería y que estoy ahí metido con la cosa de las ciencias, ningún ser humano ha visto un campo magnético, pero nosotros no lo imaginamos y tenemos ciertas fórmulas matemáticas para describir ese comportamiento y lo que nosotros vemos en la realidad es un comportamiento y nosotros nos imaginamos cómo funciona, porque no podemos verlo. Pero lo que nos dice, digamos, que nuestro modelo matemático se ajusta muy bien a la realidad. Otra cosa es, por ejemplo, nosotros nos pintan los átomos en el colegio como unas pepitas con otras pepitas que dan vuelta. Eso también es imaginación. Ninguna persona ha podido ver un electrón, pero nosotros lo representamos de alguna forma. Importante con el asunto de la imaginación es que pues es una herramienta dada por Dios, sí, pero una herramienta en manos del ser humano. Entonces puede ser usada de diferentes maneras y puede dársele un buen uso o un uso inadecuado. Pero en sí es una herramienta muy poderosa que Dios nos ha dado para que nosotros podamos entender esas realidades que van más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Por eso, el autor habla de que Él nos ha dado un don para poder entenderlo, que, bueno, en cierta forma, dos dones, que son un sistema de doble visión, llama el autor, que consiste en nuestros ojos físicos. Y aquí lo voy a extender no solo nuestros ojos, sino nuestros sentidos, las cosas que podemos percibir, ya sea a través del tacto, a través de nuestros sentidos en general, y lo que el autor llama ojos del corazón, que perciben las realidades espirituales. Aquí el autor menciona algo sobre estos ojos espirituales. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera decirme ¿qué problema podríamos encontrar en esos ojos del corazón? Ya habían unas manos levantadas antes, estaba Ricardo. Marcela. Y démosles las palabras a ellos de antes y luego seguimos entonces con la pregunta de ahora. Sí, gracias. Bueno, respecto a lo anterior, tú preguntabas si antes de leer el libro habíamos pensado en la imaginación y la verdad, para nada. Incluso cuando colocaste la pregunta en el chat, pues lo primero que yo, no, eso es muy riesgoso, vamos a caer en la idolatría. Sí. Y por ahí me estaba yendo cuando Claudia compartió la hoja donde el autor nos da la definición que él plantea, pues lo aterriza a uno, pero ahorita estaba pensando en Romanos
uno, ¿no? Y que nos habla que porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, que son cosas invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa. Entonces creo que sí es muy importante que podamos unir eso. Si vamos al Salmo 19, también nos dice que él muestra en ese libro de la creación toda su grandeza. Entonces sí es importante que podamos llevar nuestra imaginación atada a la revelación, a la escritura, para no caer en idolatría. De acuerdo. Listo, ahí como comentando eso que dices, la Biblia en ningún momento menciona la imaginación, ¿no? Entonces, como con muchos conceptos, uno tiene que hacer un uso cuidadoso, tanto de las palabras como de lo que implican, pero no por el hecho de que de pronto no esté en la Biblia tenemos que desecharlo del todo. Pero sí, es muy cierto. Y una cosa interesante es ese hecho de que el carácter de Dios se nos muestra en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace. Listo, ¿quién era la siguiente intervención? Estaba Marcela. Ok, No Marcela. sé si... Marcela Alba. Perdón, que le levantaba para la pregunta anterior. Vale. Discúlpame, no te entiendo. Que iba a responder lo de la pregunta anterior. Listo, perfecto, sí. Cabe. Como de la respuesta anterior está bien. Dale, adelante. No, yo hablé ahorita y ya. Ah, se te quedó, ya. Quedó levantada. Quedó levantada. Ok, listo. Y respecto a la pregunta de ahora, de qué problema podría tener, ya sea por lo que dice el autor o por lo que ustedes piensen, ¿qué problemas podrían tener esos ojos del corazón? La palabra a veces nos habla de lo engañoso, ¿no? Que puede ser el corazón. Sí, y creo que Ricardo, no sé si dejó la mano levantada o la está levantando. No, precisamente, Claudia, es eso que el pecado, pues, afectó todas nuestras capacidades y precisamente cuando nuestro Señor le devolvía la vista a los ciegos, era mostrando eso, que Él vino a abrir estos ojos espirituales para que pudiéramos ver y conocer un poquito de esa realidad espiritual, pero sigue el pecado afectándonos mucho esa capacidad, ¿no? Listo, sí. Entonces, el autor plantea eso y es muy cierto. Eso, pues la Biblia nos muestra el efecto que ha tenido el pecado sobre el corazón del ser humano. Y ese pecado ciega al ser humano, cierra sus ojos a esa percepción. Por eso el autor nos habla de un segundo don de Dios, que es el don del Espíritu Santo, en el cual este Espíritu Santo nos abre los ojos del corazón, en nosotros los creyentes, para que podamos ver pues a Dios. Aquí yo pongo en esta presentación la santidad de Dios por ser el hecho de lo que estamos estudiando en este momento, pero realmente nos abre a toda esa realidad espiritual, a nuestra condición humana, a nuestra necesidad de Dios como Salvador, como Libertador. Listo. Y después de... Juan Manuel, qué pena, quería decir algo, y es que es importante que cuando en la Biblia se refiere a corazón, no es como de pronto comúnmente en el mundo secular le hablamos al corazón, ¿no? No nos dejemos llevar por el corazón como los sentimientos, ¿no? Sino que en la palabra de Dios, corazón es todo el ser, es como ¿cómo lo podríamos definir? La esencia de todo el ser, momento. Mente, emociones, voluntad. Sí, todo el completo ser y no solamente como los sentimientos. Sí, para los antiguos, sobre todo en los hebreos, para los judíos, el corazón era el asiento del pensamiento,
todos los pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones, todo ocurría en el corazón. Entonces, sí, cuando hablamos de los ojos del corazón, no hablamos únicamente de la forma en la que nosotros ahorita en siglo XXI entendemos románticamente el corazón, sino de la totalidad de nuestro ser. Muy cierto. Y una última mano levantada, no sé si... ¿Listo? Adelante. ¿Quién? Lady. Sí, bueno, pues yo quería como acotar, ¿cómo se dice? Sí, acotar. Sí, o sea, pregunto, específicamente, aquí el Paul David Tripp está diciéndonos que la imaginación es la forma como nosotros entendemos a Dios, porque no lo vemos. Entonces cuando nos cuentan, entonces escuchamos, prestamos oído y lo guardamos en el corazón. Entonces a eso, mi pregunta es, ¿a eso es a lo que se refiere el autor? A que con nuestra imaginación nosotros podamos, con esa cualidad de nosotros podamos acercarnos a Dios, o sea, como, no sé, como cuando existían las radionovelas o los emisoras de radio o los podcasts que uno escucha y uno se imagina lo que le están diciendo. Si es, o uno le cuentan algo y uno se imagina. Entonces, mi pregunta es si el autor a lo que se refiere con imaginación es a eso, a escuchar y guardar en el corazón, o bueno, no sé si estoy divagando mucho. Decir, o sea, que yo diga que si eso es lo que el autor quería decir sería un poco pretencioso. Tendríamos que preguntarle a él directamente qué es lo que, pues cuál es el alcance de lo que él quería decir, pero hasta donde yo alcanzo a divisar en el libro, él habla mucho de que, pues, al ser Dios invisible, grande, enorme, más allá de todo lo que nosotros podemos pensar, nosotros necesitamos recurrir a imágenes para poder entender. Entonces, digamos, la Biblia misma nos habla a través de una narrativa, y esa narrativa en cierta forma sí requiere ese tipo de imaginación de la que tú estás hablando para que nosotros podamos entender las realidades. Entonces, pues digamos, si vamos al libro de Jonás, cuando Dios empieza a hablarle al profeta y el profeta decide irse por otro lado y sube a un barco y decide echarse a dormir mientras los marineros oran a sus respectivos dioses para ver cómo solucionar el asunto, nos pinta una situación y unas imágenes en las que nosotros vemos en el actuar de Dios, en esa historia en particular, en esa narración en particular, el carácter de Dios. Entonces nos muestra al Dios paciente, al Dios que a pesar de la rebeldía de su profeta busca al profeta y quiere llevarlo a cumplir su propósito, a pesar más allá de la dureza de su corazón, quiere mostrarle a través de una planta que despertó, pues digamos, misericordia en Jonás, cómo él debía ser misericordioso con las naciones que están fuera del pacto y cómo el propósito de salvar de Dios no se limitaba a Israel, sino a todo el mundo. A través de esa historia se incentiva nuestra imaginación para que nosotros vayamos conociendo el carácter de Dios. En cierta forma nosotros revivimos la historia del profeta, nos podemos sentir identificados y nuestra mente nos lleva a entender a través de eso cómo es Dios. Pero hay algunas cosas que son un poco más abstractas que requieren una, entre comillas, imaginación de otra forma. Cuando nos dicen que Dios ha existido desde siempre y para siempre, para nosotros es muy difícil entender cómo es ese vivir desde siempre o para siempre. Imaginar cosas como la eternidad de Dios son algo más complejo. Sin embargo, la única forma en la que nosotros podemos recurrir es alguna imagen mental para intentar entender eso que es incomprensible. Nos decían hace, pues, la última sesión que a Dios no lo podemos comprender, pero sí lo podemos conocer. Entonces, si nosotros no podemos comprender a Dios, quiere decir nosotros no podemos meter a Dios en nuestra cabeza y tener como ese conocimiento pleno de cómo es Dios, porque se escapa de nuestras posibilidades. Pero sí podemos conocerlo en cuanto a tener una relación con Él, y una de las herramientas que Él nos da, según el autor, sí es ese hecho de poder hacer imágenes en nuestra mente para poder percibir
realidades que de otra forma somos incapaces de percibir. No sé si eso responde a tu pregunta o si enreda un poquito más la cosa. Es que no, está súper interesante, pero vale, muchas gracias, sí, o sea, sí, porque de otra manera no, ¿cómo podemos conocer o comprender a Dios en atributos y en cualidades de las cuales no tenemos referencia? Uh-huh. ¿Sí? Y también por lo que tú decías ahorita, el ejemplo de las ondas electromagnéticas, los átomos. Otro ejemplo puede ser un pensamiento. Uh-huh. Han abierto cerebros y nunca han encontrado un pensamiento. Pero está súper interesante, súper interesante. Gracias. Vale, listo. Tenemos a Santiago Linares, que levantó ¿Listo? la mano, por favor. Vale, adelante. ¿Cómo estás? Mira, yo pienso que parte de la explicación está en Efesios 1, 17 y 18, de justamente lo que estamos hablando acá. En NBI dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Entonces, ¿por qué traje esto? Porque prácticamente aquí nos está dando como las pautas de que Él va a mandar el Espíritu Santo para que nos ilumine los ojos del corazón y así podamos conocerlo, ¿sí? Y es la única forma, de hecho. De acuerdo. Sí, muy cierto. Muchas gracias por tu aporte. Importante la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos imaginar todo lo que queramos, pero no vamos a llegar a un conocimiento más profundo de Dios. La obra de Él en revelarse a nosotros, en darse a conocer es fundamental. Y bueno, entrando después de ver la necesidad de la santidad, de la imaginación, entremos en el tema de la santidad. Uno de los pasajes más importantes referente a la santidad es este que aparece aquí en pantalla, Isaías 6:3. Hablando de unos serafines, pues en una visión espléndida del trono de Dios, y uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y aquí hay una cosa interesante. A Dios lo describen de muchas formas en toda la Biblia. Entonces hablan de Él como el Todopoderoso, el que es lento para la ira y grande en misericordia, el Eterno. Pero del único atributo que se repite 3 veces es la santidad. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Después de hacer un desarrollo sobre el tema, el autor concluye que Dios es santo, 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 gloriosamente santo. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa triple repetición de la palabra santo? De pronto de lo que leyeron en el libro o de lo que saben de antemano. ¿Por qué esa triple repetición? ¿Por qué es importante eso? La verdad, no entiendo. Vale. Ricardo levantó la mano también. Adelante, Ricardo. Bueno, hablar de ahorita nosotros tenemos muchas formas gráficas de hacer un énfasis en lo que escribimos, ponemos negrita, un tamaño de letra más grande, pero los escritos hebreos ellos usaban pues la repetición, ¿no? Para hacer ese énfasis en algo que realmente querían llamar la atención, ¿no?
Y me gusta como Arcis Sproul también hace la relación con la forma en que nuestro Señor, cuando quería hacer un énfasis, él empezaba de cierto os digo. Entonces, es esa figura que nos lleva a reflexionar en esa grandeza. No hay ningún otro atributo elevado a esa tercera potencia que se hable de que Dios es justo, 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 o amor, amor, amor. No, santo, santo, santo. Sí, entonces como nos explicaba Ricardo. ¿Aló? Sí, Fernando. Luis Fernando. Sí. Dale. Al leer este texto, me iba como pensando como en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Santísimo pues implica santo, 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 o sea, demasiado santo. Entonces pienso que a veces uno tiene una idea de alguien que hace las cosas bien, incluso pues por la iglesia tradicional también se nos ha llevado a que veamos a mucha gente como santos supuestamente, y creo que el repetirlo 3 veces demuestra como la magnitud que es como su esencia, ¿no? Que no llegamos nosotros, o nadie en el mundo, ¿cierto? Como a imitar o a hacer como él, pues pienso que es como la magnitud de lo que realmente implica pureza, ¿no? Viendo como esa diferencia entre lo santo y el lugar santísimo, ¿no? Me llevaba como a eso, a pensar en ese momento, ¿no? Cuando entraba el sumo sacerdote y no estaba limpio, pues de en su facto quedaba muerto, ¿no? Es la presencia tan especial, tan pura que no se puede, digamos, como menospreciar por nada. Sí, muy cierto. Entonces, santo, 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 esa triple repetición es un magnificador, pero como un magnificador superlativo. Entonces lo que está haciendo es que esa palabra se vuelva muy grande, es como decir muy, 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 muy santo, pero también el hecho de decir como no puede haber algo tan santo, o sea, es la máxima expresión de la santidad. Para el autor, llena está toda la tierra de su gloria, es otro magnificador que también hace mucho más grande la afirmación anterior. Entonces, es una de las cosas que nos hace pensar en la importancia y que, en mi opinión, es una de las razones que tiene él para poner la santidad en este punto y no después como muchos otros autores, pues digamos los que tengan de ustedes el libro de Todos somos teólogos, van a ver que se trata de santidad pues solamente en el capítulo 13, en la parte que habla de atributos comunicables de Dios, y que es el orden más o menos en el que estarán en la mayoría de libros de teología, pero aquí él lo pone porque él dice no, aunque todos los teólogos estarán de acuerdo en que es el fundamental, el atributo como de Dios por excelencia, el que más lo distingue a él, y de hecho esa palabra de distinguir, distinción es importante en este hecho de la santidad. Él dice debe estar en este lugar porque es a raíz de ese atributo de Dios, de esa perfección divina, que nosotros podemos, pues que digamos que sobre eso se construye nuestra fe. Por ese atributo es necesario la obra de Cristo, por ese atributo nosotros podemos entender qué es el mensaje de Dios y cuál es la buena noticia. El término en hebreo es kadosh, que usualmente lo traducen como separado. Yo quería pues buscar alguna imagen que mostrara eso. No encontré una que fuera solamente las letras en hebreo, pero me pareció interesante porque tenía aquí la traducción de separado, pero la palabra separado, aunque traduce el término kadosh, se queda chiquita para expresar pues lo que significa. El autor habla de dos implicaciones del término, y en primero sí está esta idea de la separación, que es una diferencia esencial de todas las cosas. Entonces es distinto a todo lo que existe, no se parece a nada de lo que existe, pertenece a una categoría completamente diferente.
él habla que él es el gran otro, diferente de todo lo que existe. Entonces él está separado de nosotros en el sentido de que, pues al ser perfecto, al ser anterior a todas las cosas, al no depender de nada, no está unido a ninguna otra cosa. Y un segundo sentido, que es el concepto de pureza, y esa pureza hace parte de lo que es la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos algo puro? En química es una sustancia que no tiene mezcla de otras sustancias. Pues digamos que nuestra palabra pureza viene de fuego, porque usualmente antiguamente los metales, como el oro y eso, los fundían y los pasaban por un crisol para purificarlos, para que quedara el material puro. Entonces, esa idea de pureza, pues por lo menos en nuestras lenguas, tiene mucho que ver con ese fuego. Por eso muchas veces esa imagen de Dios como fuego consumidor hace referencia a su santidad. Entonces, el autor subraya la importancia del aspecto moral de esta pureza. Entonces, su pureza es esencial, pero para nosotros en la vida práctica tiene un aspecto muy importante en cuanto a la parte ética, a la parte moral. Dios es la perfecta bondad, la perfecta pureza en cuanto al aspecto de alejado del pecado, de alejado de toda maldad. Dios es la bondad pura y al ser bondad pura no puede convivir con la iniquidad, con la maldad. Por eso hay una separación fundamental entre el Dios santo y la humanidad pecadora. Y como subraya el autor, la santidad es la esencia de lo que Dios es. Creo que hay una mano levantada, no sé, Paola, si tú lo ves mejor. Sí, es Gloria Andrea Ruales, sino que estábamos esperando ahorita para o no sé si ya le das la palabra. Sino que estaba esperando que terminaras como decir para ya darle la palabra. Listo, perfecto. Dale la palabra. Buenas noches. Sí, es que yo, pues cuando empezó a hablar, estaban hablando antes de el santo, 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 y quería traer a colación que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora, te escucho. Sí. Entonces, tanto Isaías como Juan lo trae a referencia, manifestado por los que están en su presencia, que son los serafines y los querubines. En ambos libros se revela de esa manera. Entonces, ver cómo, pensaba yo, la Trinidad también manifiesta ahí en la santidad de los tres. Eso es lo que quería aportar. Bueno, esta es una idea interesante, no se me había ocurrido en cuanto al santo, santo, santo pudiera referirse a los tres. Pues bueno, digamos que también ellos tres son el único Dios. Es una idea interesante, la verdad tendría que pensarlo por ese lado porque no se me había ocurrido. Bueno, podemos estudiar y de pronto en una siguiente podemos traer la conclusión, ¿te parece? Sí, sería interesante, me parece. Bueno, aquí hay dos diapositivas prestadas de la vez pasada acerca de la santidad de Dios y nos parece pertinente traerlas aquí nuevamente y ver estas dos definiciones o estos dos significados que se nos presentaban entonces de la santidad de Dios. Entonces dice, Dios está por encima de toda su creación y es completamente distinto de todo ser creado. A pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en el cielo son simples criaturas. Solo Dios es Dios, separado, trascendente, inaccesible e incomparable. Y podemos hacer un paralelo con esta primera idea
que nos daba a nosotros Paul David Tripp. Y una segunda definición que habla de la santidad de Dios significa que Él está separado de la corrupción moral de su creación, que podría venir en cuanto a esa segunda opción, que es la de pureza, de todo lo que es profano o pecaminoso. Dios no puede pecar, no puede aprobar el pecado y no puede tener el compañerismo con el pecado. Bueno, hay una frase que leí hace poco, aunque ya había leído antes, en un libro de Francisco La Cueva, de un curso que él tenía de formación teológica evangélica, en el tomo 10, que se llama Ética Cristiana, que habla de la santidad de Dios como esa pureza que lo permite estar infinitamente lejos del pecado, pero a la vez infinitamente cerca del pecador. Hay una cosa muy bonita que de pronto pues se verá mejor cuando estudiamos el tema de la santificación, y es el hecho de cómo Dios nos hace partícipes de su santidad, obviamente nunca en una forma plena, pero sí nos hace participar de cierto grado de su santidad y nos limpia para que nosotros podamos estar unidos a Él, ya que mientras seamos pecadores, pues Dios no puede convivir con el pecado. Pero hay una cosa muy bonita, y es el hecho de cómo la santidad de Dios es tan grande que limpia y quita el pecado. Hay un ejemplo, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús sana a un leproso. Tocar un leproso para el judío era una inmundicia. El que tocaba a un leproso quedaba contaminado y quedaba inmundo y tenía que hacer sus procesos de purificación. Cuando el Señor Jesús, cuando el leproso le dice al Señor Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme, Él dice: quiero, sé limpio, lo toca. Y pasa una cosa muy bonita, y es que en lugar de Jesús contaminarse, aquel que es tocado por Él queda limpio. Entonces es ver ese hecho de cómo nosotros somos inmundos, pero Dios, a través de su obra, nos ayuda y nos hace posible ser partícipes de esa santidad. Me gustan estos dos versículos que aparecen aquí, sobre todo este primero: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni podés ver el agravio. Esa idea de pureza, de santidad, tiene también que ver con ese limpiar, con ese hecho quitar, como no ensuciarse. Entonces, Dios puede tocar al pecador sin ensuciarse y por el contrario lo limpia. Y otra parte aquí importante es eso: porque tú eres un Dios que se complace, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y aquí llega pues la parte importante de, pues donde, pues para lo que el autor plantea que es lo crucial de la santidad de Dios y parte de lo que hace que Él lo ponga en este lugar inicial después de explicar la doctrina de Dios. Él dice: la santidad de Dios es el eje de la narrativa del Evangelio, porque de la santidad de Dios se desprende la ley moral, la ira divina contra el pecado, el Hijo perfecto como sacrificio, la victoria de la resurrección, la derrota definitiva del pecado y de Satanás, y la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Que dos personas me vayan diciendo de pronto por cada una de estas por qué consideran que de la santidad de Dios se desprende eso. ¿Por qué piensan ustedes que la ley moral se desprende de la santidad de Dios? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues es que
Yo creo que es por lo que Dios abarca todo, lo es todo, todo le pertenece. Entonces, por su soberanía, nos repercute directamente porque somos parte de Él, no estamos, ¿cómo se dice? Separados, ¿cómo lo digo? Tenemos la esencia de Él por ser semejanza y la creación, pues al ser objetos creados por Dios. Entonces, pues por su soberanía, porque todo le pertenece y nada está independiente de Él. Entonces, asimismo la ley moral, porque también el juicio, porque esa separación entre el bien y el mal. Creería yo. Había otra idea que tenía en mente, pero no recuerdo cuál era. Bueno, la secularización dice y la ética y la filosofía plantean básicamente el vicio y la virtud como contrapartes en una dicotomía, ¿sí? Y propiamente humanos, y que somos nosotros los que decimos qué es lo que es virtuoso y qué no es virtuoso. Y uno dice, oh, wow, eso suena muy bonito, pero es que uno dice, no, la ley moral tiene que, o sea, viene de Dios, le pertenece a Él, no, nosotros no podemos vivir una vida sacando a Dios de la propia existencia y decir, como humanidad nosotros nos inventamos la ética y tenemos estos códigos de conducta de esta manera y no nos importa a Dios, no. Así sonara muy bonito para los griegos definir que la virtud era por una parte y los vicios eran por la otra. Eso suena muy bonito, sí, y gusta mucho, pero no, porque es que nosotros como cristianos sabemos es que tenemos un origen que proviene de Dios y somos de Dios y le pertenecemos a Dios y todo tiene que depender de Él. Entonces, por eso es que me parece que la santidad se refleja a través de la ley moral, porque pues a pesar del pecado podemos ser santos gracias a Dios, ¿sí? Y parecernos a Él, como fue su propósito inicial. Ok, listo, sí, no, muy cierto, muy cierto. Santiago. Hola, bueno, hay que, digamos, para verlo de esta forma como se está planteando, hay que ver que la santidad es lo contrario del pecado, ¿sí? Correcto. Viéndolo desde esa perspectiva, la ley moral es la pedagogía de Dios, o sea, la instrucción de Dios a través de sus normas y todo lo que Él dice, para que nosotros justamente no vayamos por ese camino, sino nos aparte también del pecado, ¿sí? Por eso es que la santidad y la moralidad de Dios o la ley moral de Dios van por el mismo camino, ¿sí? La santidad es lo contrario al pecado y lo que pretende la ley moral es apartarnos del pecado a partir de la pedagogía de Dios y de ahí se desprendan absolutamente todas las demás, ¿sí? Porque si te das cuenta, todo el resto, ¿sí? Es apartarnos del pecado y en últimas darnos algo significativo que son cielos nuevos y tierra nueva después. Pero el resto es pecado, es quitarnos del pecado y del origen, de quien origina el pecado. Yo pienso que si se ve desde la perspectiva como la estoy diciendo, santidad contraria a pecado, ahí yo creo que casa, digamos, perfecta la explicación. Mi esposa aquí tiene otra aporte. Ok, adelante. Bueno, para responder la pregunta, vino a mi mente lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 19, a partir del versículo 7. Y habla de la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hasta ahí he leído
solamente del versículo 7 al 9, pero me doy cuenta que en este salmo está perfectamente expuestos lo que es la santidad. Así que la ley moral de Dios que está dada en su palabra, ¿verdad? Refleja quién es Dios. Puro, recto, verdadero, santo, ¿cierto? Que realmente es lo que pues hemos estado conversando en todo este tiempo y son características inherentes a nuestro Dios que es santo. Entonces la ley es una copia fidedigna, aquí lo dice, un testimonio fiel de lo que es nuestro Dios. Y ese salmo, el Salmo 19 específicamente, confirma la santidad de nuestro Dios. Pienso que por esa sola razón es que podemos pensar que la ley moral pues viene o deriva de la santidad del Padre, ¿sí? Porque refleja exactamente lo que es Él en su santidad. Listo. Sí, muy cierto. En la ley moral nosotros vemos ese espejo de Dios, como tú lo dices, que nos ayuda a, pues que nos permite ver, incluso evaluarnos a nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios. También me gusta el ver la ley como esa herramienta pedagógica de Dios, porque de hecho, pues el término Torah en hebreo se acerca mucho más a lo que sería instrucción que ley como nosotros lo entendemos ahora. Entonces, sí, en un aspecto Dios a través de la ley nos enseña cómo es Él y cómo debemos nosotros comportarnos para apartarnos del pecado y acercarnos a ser como Él, y por otro lado nos muestra ese espejo de Dios, nos muestra cómo es Dios perfecto para que nosotros podamos acudir a ese espejo y mirar en nuestra condición. El siguiente sería la ira divina contra el pecado. Este de pronto es más sencillo. ¿Por cómo deriva la ira divina contra el pecado por parte de Dios de la santidad? Santiago. En uno de los videos de Sproul, él hablaba de santidad y justicia. Eso fue realmente revelador para mí, porque realmente no es que no concilien los dos conceptos. Realmente la justicia o la ira divina contra el pecado es un reflejo de la santidad de Dios, ¿sí? Porque Él es plenamente justo, totalmente, su justicia es santa. Entonces, ese audio de santidad y justicia pienso que manifiesta de verdad de qué manera nosotros, por su misericordia, ¿verdad? No hemos recibido lo que merecemos, ¿verdad? Y también refleja que cuando eventualmente en nuestra vida se presentan situaciones que podemos en determinado momento sentir como un juicio, no tanto como la ira divina, porque realmente es aterrador. O sea, yo pensaba en eso y yo decía, Dios mío, o sea, muchas veces uno habla muy ligeramente, ¿no?, de estas cosas, pero realmente la ira divina sigue siendo santa, proviene de un Dios santo, nunca va a estar desbalanceada ni desequilibrada. Es decir, vuelvo a mi postura del comienzo. Nos muestra todo este tema de la santidad de Dios, nos muestra lo diferente que somos o que es Él de nosotros, o sea, lo apartado, lo absolutamente distinto, que no podemos ponernos en una misma balanza frente al Señor, porque es hasta su ira divina o su juicio es plenamente santo, ¿sí? Entonces, pienso que ahí podríamos encontrar de pronto un apoyo importante al revisar ese video de santidad y justicia para confirmar un poco más que definitivamente la ira divina contra el pecado proviene de un Dios santo y que no es para nada injusticia tampoco.
era algo que mencionaba el video, que cuando el Señor la ejerce, realmente la ejerce con santidad, con equidad y con total justicia. Ujú. Listo, perfecto. Hay una cosa. ¿Tienen unas manos levantadas? No sé si antes de que continúe. Sí, adelante. Está, sí, niña Claudia y el señor Ricardo. Dale. Sí, pensando en eso, en la ira contra el pecado, la ira de Dios fue derramada sobre el Señor Jesucristo. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿no? La muerte es como la expresión máxima de la ira de Dios. Y esa precede digamos que están unidas porque, como tú mostrabas antes, la santidad de Dios está unida al término separación, ¿cierto? Sí. Y la muerte es separación, de hecho. Y uno muchas veces se pregunta, oiga, ¿por qué la muerte viene a ser como ese juicio, como digamos en los juicios humanos, la pena de muerte es como lo máximo, ¿no? ¿Por qué Dios escogió la muerte, digamos, frente al pecado y no otra cosa? Pudiera podido ser, no sé, 100 años de, como, a ver, de estar lejos de Dios, pero no físicamente, ¿no? Hay muchos castigos, de hecho, en la justicia humana, y la muerte como justicia de Dios es una consecuencia natural de la santidad de Dios. Si Dios es santo y debe apartarse del pecador, ¿cierto? Debe separarse del pecador, como tú nos mostrabas, la muerte es separación. Entonces, la ira divina expresada en la muerte de Dios es el resultado de la santidad de Dios. Entonces, creo que una cosa está ligada totalmente a la otra. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Y Ricardo. Sí, la ira divina, y ahorita que se hablaba del juicio, cuando hablamos de justicia nos cuesta un poquito trabajo ver la justicia de Dios como algo inflexible, porque lo que vemos en nuestra justicia actual es totalmente lo contrario, es algo que se acomoda, que termina dejando de ser justicia. Pero la justicia de Dios es una justicia inflexible y alguien tenía que pagar la pena. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces podemos ver esa ira divina contra el pecado, viendo el costo que pagó para darnos a nosotros la justicia, para justificarnos. El costo fue el Hijo de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es donde podemos ver esa ira contra el pecado, claramente manifestada en su justicia inflexible, tomando la vida de Cristo en la cruz. Juan Manuel, justamente, perdona que Ricardo me hace acordar cuando hablamos de muerte, muchas veces y cuando el Señor estaba en esa angustia, ¿no? Sí. Unas horas antes, uno se imagina, uy, no, claro, él ya sabía la tortura que iba a recibir y morirse, ¿no? Yo creo que un reo antes de morir debe tener mucho miedo, ¿no? Sufrir en carne propia el hecho de tener la vida, pero muchos teólogos han dicho que lo que más la angustia de él era porque iba a estar separado espiritualmente del Padre. Cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Él ha cargado con los pecados de la humanidad, ¿cierto? Y la ira de Dios se derrama sobre él y es ese momento cúspide, ¿no? De la separación de la ira de Dios sobre él cuando su padre lo ha abandonado tomando nuestro lugar. Sí, de acuerdo. Bueno, de pronto respondiendo a Ricardo, es cierto, en cuanto a la justicia de Dios, o sea, la santidad de Dios no admite ninguna clase de burla, no admite ningún atenuante.
porque al Dios ser perfectamente puro, tiene que estar perfectamente separado del pecado, entonces no puede condescender al pecado. No sé si yo utilizaría el término inflexible, porque digamos, si uno va a ser en extremo pegado a la letra, pues no, pues hasta qué punto yo puedo aceptar un pago de otra persona por, así sea del mismo, porque en el caso particular de Dios, Dios mismo pagó nuestra deuda, Dios mismo sufrió la consecuencia de nuestros actos. No sé si yo utilizaría el término inflexible, pero sí estoy muy de acuerdo en que la justicia de Dios y la santidad de Dios no aceptan atenuantes. Tiene que manifestarse en todo su esplendor y por eso cayó, por eso él mismo asumió esas consecuencias de la justicia de Dios, él mismo satisfajo la justicia que era imposible de satisfacer por nosotros. Entonces la justicia de Dios no puede ser burlada, no puede ser atenuada. Dios es santamente justo. Y bueno, ahí desprendiendo de eso vendría la parte del Hijo Perfecto como sacrificio del pecado. Era necesario que esa santidad de Dios se manifestara en la parte de su justicia, en esa persona o en ese alguien que asumiera como suya la responsabilidad, que cayera en él el juicio, que él mismo asumiera ese costo, pagar ese rescate por nosotros. Y las otras vienen a desprender de lo mismo. Esta parte para mí es central en la fe cristiana, porque la resurrección muestra que la muerte y el pecado no triunfaron, que fueron derrotadas, que la santidad de Dios va tan allá, que su justicia se manifiesta y la muerte y el pecado son condenados, y como consecuencia de resurrección para Jesús y para los que hemos puesto nuestra fe en Él, y pues a través de eso somos pues justificados, somos salvados, somos beneficiarios de su obra. La derrota definitiva del pecado y Satanás es la otra cara de la moneda de la victoria y la resurrección. Cuando Jesús resucita y vence a la muerte, al pecado, a Satanás, pues es a través de esa santidad de Dios que queda apartado de todo ese pecado, de toda la muerte, y consigue victoria. Y pues nos da la esperanza de esa restauración del mundo santo y perfecto que hizo Dios en un principio. El autor, en el siguiente capítulo, se me fue un poquito más de tiempo del que había pensado, pero no importa. Entonces la idea es que el autor nos da en el siguiente capítulo, que es la parte de la aplicación en la vida práctica, nos da 9 formas en las que la santidad debe ser aplicada en nuestra vida diaria, cómo podemos vivirla. Voy a leer las 9 y me gustaría que los últimos minutos que nos quedan, los últimos 10 minutos que nos quedan, conversemos un poco acerca, no necesariamente de estos que él plantea, sino de las formas en las que nosotros vemos que la santidad es importante y que la podemos vivir en nuestra vida diaria. Entonces, las proposiciones que él hace es, primero, la santidad de Dios debe ser el eje del sentido de nuestras vidas. La siguiente, la santidad de Dios provee el único medio fiable de conocernos a nosotros mismos. Siguiente, la santidad de Dios nos confronta, con la pecaminosidad del pecado. La santidad de Dios es la búsqueda suprema para nuestras vidas. La gloria de la santidad de Dios nos impulsa a entregarnos a su misión de gracia redentora. La santidad de Dios es la razón por la que nunca dejaremos de necesitar su gracia. Todos anhelamos un mundo gobernado por el Dios Santo. El significado y el propósito verdadero se encuentran en la santidad de Dios, y la santidad de Dios es el propósito de todo estudio bíblico y teológico. Aquí tenemos 2 manitas levantadas, entonces no sé si van a opinar respecto a esto que nos acaba de compartir Juan Manuel. Listo. Gloria y
Bueno, no, yo había levantado la manito, pero era para hablar acerca del sacrificio de Jesús. Dale, si quieres menciónalo y luego seguimos con el tema. Sí, estudiando pues Hebreos me encantó ver cómo esos sacrificios antiguos, esos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, pues eran para efectuar una purificación externa, para hacer una expiación, o sea, para cubrir, pero no quitaba de manera interna ese pecado, que es lo que hace la sangre de Cristo o su sacrificio, que era limpiar la conciencia, ¿sí? Para que hubiera, por eso Él es el sacrificio perfecto. No solamente perfecto, sino que su sacrificio fue eficaz, único e irrepetible, retroactivo, porque no solamente es los del Nuevo Testamento, sino los pecados también del Antiguo Testamento y los del Nuevo, y válido para todos los tiempos. Sí, cierto. ¿Y Lady? Sí, pues leyendo ahorita la lista de, bueno, la ley moral, el castigo contra la ira, la justa ira de Dios contra el pecado, la victoria sobre la muerte, la resurrección, el plan de los cielos nuevos y la nueva tierra, es que creo que todo se resume, no estoy segura si en el plan de redención y también, es decir, la santidad de Dios lo abarca todo. No, Dios no se separa de la existencia del resto de la creación y creo que por eso es que la santidad impacta también en, digamos, en, ¿cómo se dice? O sea, hay una consecuencia por el pecado, por la caída, sí, por el pecado, por la caída, por eso fue necesario el plan de redención y todo se relaciona con la santidad de Dios, es porque Dios lo abarca todo, no se hace independiente y tampoco es indiferente. Entonces, bueno, hay maldad y hay pecado y Dios es ajeno al pecado. No, Dios no es ajeno al pecado y creo que la santidad también está relacionada con eso, es como que todo se conecta con todo, me da la impresión. Y una de las cosas que el autor decía era que no era solamente las consecuencias de pecar, las consecuencias de los errores, sino una consecuencia vertical directamente con Dios, que cuando uno peca está ofendiendo directamente a Dios y por eso el salmista lo dice, entonces, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, si uno hace algo malo, no es que haga algo malo y todo tiene sus consecuencias ya, no, es contra Dios mismo que lo hace, porque Dios no sé, ¿cómo digo? La santidad de Dios no es ajena ni se excluye ni es independiente de nada, sino que nuestras maldades son ofensas contra Él mismo, ¿sí? Por eso es que hay personas digamos, por eso es que yo creo que los que son ateos, bueno, esos son discusiones de nunca acabar, pero desde nuestra creencia, nosotros lo que entendemos, lo que creemos, lo que confesamos es que nada, nada, nada está fuera de Dios, aunque Él sea la persona más mala, el más, ¿sí? O el que niegue a Dios acérrimamente y lo niegue y lo niegue y lo niegue y lo niegue y lo niegue. No, todo está abarcado por Dios y si somos santos para Él y si somos pecadores contra Él, lo ofendemos a Él porque Él no está independiente de nada y lo abarca todo. Creo que el concepto de santidad está conectado con todos los elementos que menciona el autor. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos a Ricardo y luego entonces Santiago.
Estaba yo pensando y me volví al capítulo anterior de Dios en la vida diaria, cuando el autor nos habla de ese ateísmo práctico y cuando perdemos de vista la santidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y la realidad de que el pecado mora aún en nosotros, podemos caer muy fácilmente en eso. Entonces, esa sería como la invitación a que dejemos de, o más bien, que cada vez que seamos conscientes de ese ateísmo práctico, vayamos en arrepentimiento y recordemos esa santidad de Dios que envió a su Hijo a rescatar. Amén, muy cierto. Sí, estamos totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Ricardo, en el sentido de que la santidad es el punto de referencia para nosotros. Es lo que nuevamente nos deja como al comienzo, nos ubica, nos da ubicación y nos muestra quiénes somos, y la respuesta que tenemos frente a la santidad nos puede poner o cerca del Señor o alejarnos, que era algo que también se mencionaba en la información que enviaron. Esa posición ambivalente, ¿no?, que genera la santidad, ¿sí? Y lo santo, ¿sí? Acercarnos a lo santo, ¿sí? Puede generar en algunos ese temor terrible a sentirnos impedidos de acercarnos a un Dios tan santo, o de reconocer que por medio de Cristo podemos ser recibidos por Él, podemos acercarnos a Él para que Él nos sane y para que Él nos purifique, como lo hizo con Isaías. También el material mencionaba Isaías 6, y me llamó mucho la atención la manera en que Sproul mencionaba, digamos que haciendo como una alegoría, pues, a lo que pasó en ese momento de la purificación de los labios de un hombre que decía: soy muerto, he visto a Dios, ¿cierto? Soy hombre de labios inmundos, que vive en medio de gente inmunda, por decirlo de otra manera. O sea, él se reconocía como una persona indigna de estar frente al santo de los santos, al Jehová de los ejércitos. Y Sproul mencionaba cómo el Señor ni lo trató como un vil gusano, ¿cierto? Y tampoco fue condescendiente y digamos lo subestimó, lo trató de pobrecito, no te preocupes, yo soy misericordia y amor y te perdono y no ha pasado nada. Simplemente hizo un proceso con este hombre, con Isaías, y lo purificó, ¿verdad? Realizó un proceso de purificación doloroso, pero definitivamente todo para el cumplimiento de sus propósitos a través de este hombre, de los propósitos de Dios a través de Isaías. Y así lo veo yo. Yo veo que si nosotros tenemos la santidad de Dios como punto de referencia y no nos comparamos entre nosotros mismos con las demás personas, sino que siempre con los ojos puestos en un Dios santo al que nos podemos acercar a través de Cristo Jesús, podemos ser purificados y limpiados de toda maldad y caminar en un camino de santificación guiados por el Espíritu Santo. Gracias. Muy cierto, muchísimas gracias por tu aporte. No hay más. No hay más manitas levantadas. Bueno, pues siendo eso, les agradezco mucho por este tiempo, porque pudiéramos compartir. Ahora no sé si quieres cerrar la reunión con oración, dando gracias. Sí, señor. Bueno. Padre, bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú preparas cada persona, cada espacio, las herramientas, Señor, para que podamos encontrarnos, Señor, aquí con tu presencia, Señor, para conocer más de ti, de tu doctrina, Señor, que a veces pareciera que fuera algo tan alcanzable, Señor, pero tú nos tienes aquí comprendiendo tu palabra, Señor,
y entendiendo, Señor, que tú estás ahí cerca de nosotros, que tú quieres que te conozcamos, Señor, que reconozcamos cuán grande, cuán magnífico eres, Señor, y que tú has dispuesto todo, Señor, absolutamente todo para que tengamos ese encuentro contigo, Señor. Ayúdanos a comprender tu santidad, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor, y a ver el mundo a través de tus ojos, Padre amado, porque tú has hecho grandes cosas por nosotros, Señor, el entregar a tu Hijo amado, Señor, para que nosotros podamos conocerte, Señor. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, que abras nuestro corazón para que te veamos, Señor, y para que comprendamos, Padre, que si creemos, Señor, podemos ver la gloria tuya en cada situación, en cada acción, en cada palabra, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti para ser cada día más como tú, Señor, y que tu santidad, Señor, sea esa brújula guiándonos, Señor, y orientándonos para que se pueda cumplir en nuestra vida tu propósito, Señor. Te damos gracias por la vida de Juan Manuel, quien hoy nos facilitó, Señor, tu palabra, Padre. Te damos gracias por cada una de las personas que se conectaron, Señor. Hoy terminamos esta reunión, Señor, pero sabemos que tú sigues ahí conectado con nosotros todo el tiempo. Ayúdanos a seguir conociéndote, seguir aprendiendo, Señor, y que cada día, Señor, crezcamos y que nuestro carácter sea formado como el de tu Hijo, Señor, al cual quieres que nosotros lleguemos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente. Buenas noches a todos y los esperamos la próxima sesión en la que veremos la doctrina de la soberanía de Dios. Así es. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias. Buena noche para todos. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Dios los bendiga.